buenas tardes familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, ya veis, tenemos un invitado de honor, nos acompaña José Gómez, director y documentalista y además director del documental que ahora mismo está causando sensación, sobre todo entre nuestros seguidores, el documental sobre el caso Daniel Sancho titulado Recetas para un asesinato. José me prometió que cuando estuvimos en Madrid nos conocimos, bueno, que se pasaría por aquí por el canal en el momento que lo dejasen hacer entrevistas. Así que, José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Nada, Trión, José, gracias por la oportunidad de estar aquí. El que haya visto el documental entenderá que tu ayuda ha sido fundamental para poner este proyecto en el sitio en el que está. Y es un placer estar aquí, no hay nada que agradecer. Eh, Adelante. Bueno, para mí sí, yo sí te tengo que agradecer porque es la primera vez que yo hago algo así, no lo había hecho nunca. Y oye, mira, yo te voy a decir por qué te lo agradezco, lo comentaba en mi canal hace unos días, y es el hecho de que para un director como tú y sobre todo para las productoras, para todo el que pone dinero, al fin y al cabo, en este tipo de proyectos, sacar a gente desconocida del mundo de YouTube y ponerlos incluso en algunos momentos por encima de periodistas y demás, no tiene que ser fácil, ¿no? O sea, quiero decir, tomar esa decisión es de valiente, ¿no? No diría yo que es de valientes, yo creo que es una obligación para alguien que se dedica a hacer documentales del tipo de los que yo hago, es una obligación buscar las mejores fuentes. Y yo creo que las mejores fuentes en este momento de la historia están cambiando en los medios audiovisuales. Antiguamente, y antiguamente te hablo de hace 20 años, tenías que ir a las hemerotecas, a las bibliotecas, esas eran tus fuentes, tenías que ir a los noticieros y sobre todo a los editoriales y a los periódicos, ¿no? Esas eran tus grandes fuentes, las universidades. Hoy en día, con el uso del Internet y con la democratización de la comunicación, con gente como ustedes, los youtubers y otro tipo de... hacen sus canales y sus podcasts en distintas plataformas, esas fuentes se han ampliado, ¿vale? Y en un caso como este, que ha tenido tantísimo impacto mediático, esas voces son relevantes para alguien como yo. Ahora, eso no quiere decir que todas esas voces sean relevantes. No podemos decir todos los youtubers, no podemos decir todos los canales en YouTube o en otras plataformas son relevantes para mí. Eh, el tuyo y el de algunas personas más que he integrado en mi narrativa fueron muy relevantes porque tenían la información correcta. Y esa información correcta yo después de cotejarla, me di cuenta de que básicamente había algunas personas que estaban haciendo el trabajo periodístico que no necesariamente eran vistas como periodistas tradicionales. Entonces, para mí, yo no soy periodista, yo hago documentales, pero he trabajado toda mi vida con periodistas y el periodismo, te lo puedo decir, va más allá de un título universitario, supongo que como en todas las profesiones, pero en la profesión del periodismo va más allá de ese título. Y el hecho de que tengas un título que diga soy periodista no quiere decir que hagas un periodismo riguroso. Ustedes, algunos de ustedes, lo han hecho. Y por eso esas se han convertido en fuentes para este documental. Si eso se le llama valentía, pues te lo agradezco, pero yo creo que es más que nada objetividad, ¿no? Mm. Gracias por la parte que me toca. Y quería preguntarte, José, bueno, yo siempre digo, yo no soy periodista, igual que te he dicho, no lo soy tampoco, y esto es una charla más que una entrevista, así que bueno. Quería decirte, ¿cuándo te metes tú en el caso de Daniel Sánchez? O sea, ¿cuándo José Gómez... A ver, esto es una cuestión, es una respuesta con varios ángulos, ¿no? Yo me encuentro a principios del año 2024 entre proyectos. Le llamamos entre proyectos cuando sales, los que hacemos largo formato. El largo formato exige mucho, ¿no? De un director, exige mucho de tu tiempo, exige mucho, tienes que dedicar gran parte de tu vida a estas historias. Entonces yo me encuentro entre proyectos, ¿vale? En el momento en el que a mí se acerca una productora americana, se acerca con esta historia y posiblemente esto te parezca raro, ¿vale? Pero cuando a mí me ponen esta historia enfrente,
yo no tengo idea de quién es Rodolfo, no tengo la más remota idea de quién es Daniel. Esto ya era una historia muy grande en España, pero yo no tenía la más mínima idea de quién era esta gente. Entonces mi primer impulso es decir que no, yo no soy un director que se caracterice por hacer true crime en la esencia pura del true crime. He documentado posiblemente las mayores masacres y tragedias de la historia reciente del planeta en general. He tocado todo y de todo, pero no este tipo de historias. Entonces mi primera intención es ser escéptico. Eh, Pasan unos días y sin entrar en mayor detalle, yo me doy cuenta de que hay un ángulo que me interesa. Y no es precisamente la historia. Y en ese momento decido meterme en él, decido meterme en el documental cuando detecto que hay algo a lo que yo puedo aportar, ¿vale? Imagino que ese ángulo es el tratamiento del Así caso es. por los medios. Quería dejarte espacio para que me lo preguntaras, ya que ninguno de los dos somos No, periodistas. no, estoy aquí dando la vuelta, digo, por ahí tiene que ir los tiros. Me empiezo a informar. Yo, de hecho, viajo a Tailandia porque yo entro a este proyecto que es una cuestión, esto vale la pena mencionarlo también. Yo los proyectos que he hecho de situaciones, crímenes o tragedias, tienen un elemento histórico ya, porque han pasado. Entonces yo entro en este caso cuando está pasando, lo cual para mí es algo nuevo. A ver, no es nuevo porque yo al principio de mi carrera hice lo que llamamos current affairs, noticias, ¿no? Entonces ahí uno sí que está siempre cuando las cosas están pasando, pero a la hora de documentar, a la hora de hacer una pieza más de largo formato, normalmente el suceso ha pasado ya y tu labor es investigarlo y ponerlo de una forma en la que se entienda. Pero yo llego aquí a la mitad, llego aquí cuando esto está pasando, ¿no? Entonces yo voy a Tailandia y yo cuando realmente me convenzo que debo de entrar en este proyecto es cuando veo lo que pasa fuera de la corte, ¿no? La corte esta que está arriba de las escaleras. Yo estuve allí, me parece que fueron 2 días, tampoco sin pasearme demasiado por allí, estuve observando lo que pasaba y, y me di cuenta de que la historia, la cámara apuntaba para arriba, ¿sabes? De las escaleras. Y yo vi la historia volteando la cámara y apuntando para abajo, ¿sabes? Mirando a los que estaban contando la historia. Entonces, por eso decidí meterme y ese fue el ángulo que le di. Y es realmente el corazón de la historia que cuento. Mucha gente, o sea, de los que estamos viendo el documental y demás, estamos echando en falta que de la voz, voces discordantes, o sea, claro, a ver, como mucho, como pasa en este tipo de casos, sabes que se suelen formar dos bandos. Hay un bando que defiende una cosa férreamente y el otro que defiende la otra. Que es una tontería, porque en realidad debería ser lo más neutral posible, pero siempre lo hay, ¿no? Y es curioso, los 3 primeros capítulos, solamente creo que aparece García Montes unos segundos. Esperamos la intervención de más gente, de la parte de la defensa, de las familias, de algo que pueda salir en el documental o que hasta donde puedas contar, claro, lógicamente, porque faltan 2 capítulos todavía por estrenar, A pero ver, bueno. a ver, tienes razón. Vamos a poner esto, la respuesta, tratar de darle contexto. Definitivamente, en una historia, cualquier historia, sea del tipo que sea, la obligación de alguien como yo es ver todos los puntos de vista, ¿sabes? Sin tener prejuicios. Claro que uno tiene opiniones, claro, es complicadísimo no demostrar en tu trabajo tu opinión, y yo lo he hecho en algunos proyectos, pero en un proyecto como este, para mí es extremadamente importante el observar ambos lados y darles la misma oportunidad. Es decir, mi trabajo es generar o poner en orden esa información, generar esa información de mis fuentes, ponerla de una forma ordenada, darle todos los instrumentos posibles a la audiencia para que ellos decidan qué pensar. Mi labor no es decir,
este es el de la culpa o aquel es el de la culpa, sino que es presentar esa información para que la gente, posiblemente parecido a lo que tú haces, ¿no? Como escritor o comentarista. Esa es mi labor. Entonces, con ese contexto, respondiendo a tu pregunta, aquí hay dos lados, obviamente el de la víctima y el del perpetrator, el del asesino. En este caso le llamamos asesino porque ya se ha determinado que así lo es. Entonces, hay que mirar para ambos lados. Y en ocasiones uno ve injusticias de un lado y del otro. Y uno tiene que saltárselas un poco para tratar de ser objetivo. Pero en este caso, un lado de la historia para mí fue complicado el acceder a él por la limitación del acceso. No he tenido suficiente acceso al lado de en este caso, de la defensa, ¿vale? Algunas personas, pues por razones obvias, yo claro que traté de hablar con Daniel, es obvio, esa es mi primera intención, ¿no? Pero pues por cuestiones legales y burocracia es prácticamente imposible. En un caso que está tan reciente y en el momento en que empecé a filmar, pues sucediendo el juicio en ese momento. Es prácticamente imposible. De hecho, no creo que haya precedentes de poder hablar con una persona que está a la mitad de un juicio. Entonces eso ya era descartado. Y después, el lado de la familia de Daniel y el lado de la parte de los abogados, amigos y el entorno de Daniel, creo que se le ha dificultado a todo el mundo. Yo creo que esto no solamente es mi caso, sino creo que incluso a la prensa más sensacionalista se le ha dificultado y eso genera también muchísimas discrepancias en la información, genera teorías conspiratorias, claro, no me dice nada, pues entonces digo lo que me apetece a mí, ¿no? Por eso a veces esta falta de información genera desinformación. Pero en mi caso no quisieron, por distintas razones, algunos de los protagonistas del lado de Daniel no quisieron hablar conmigo. Cada quien con sus razones. Eso es algo que medianamente trato de explicar en los últimos episodios, que es cuando toco esa parte. Y en estos tres primeros episodios, a ver, yo hice lo posible por contar la historia de la forma más balanceada posible, sin las personas a las que no tuve acceso. Y sale Montes, sí. No recuerdo exactamente qué es lo que dice. Creo que Montes sale más veces porque a fin de cuentas es un protagonista del lado de la defensa. Pero desgraciadamente el entorno de Daniel fue muy, muy, muy complicado. Yo lo entiendo las razones por las que no se me dio acceso y la respeto, eh, pero me fue muy difícil acceder a él. Ojo, te digo una cosa, también me fue complicado hablar con el lado de la víctima. Yo tuve que ganarme su confianza, yo tuve que hablar mucho con ellos, pero bueno, el acceso lo tuve y después ya es para mi equipo, que yo no trabajo solo, trabajo con un equipo, y ya fue un proceso en el cual pudimos crear ese espacio de confianza en el cual hablaron conmigo. De un lado lo logré, del otro lado no lo logré como hubiera querido. Pero que es extraño, porque la parte que más se ha expuesto mediáticamente, que estaba en los platos todos los días, es la parte que más trabas ha puesto luego para aparecer en un documental serio. Me parece cuanto menos curioso, ¿no? O sea, si voy a un programa sensacionalista de por la tarde voy y facturo, pero si tengo que ir a un documental serio a exponer lo que estoy poniendo en ese programa para contrarrestar lo que vaya a salir, que sea contrario a mi cliente, no voy. Es cuanto menos raro, ¿verdad? Me gusta la palabra facturación. A ver, desde luego, a ver, yo aquí, eh, mira, a veces me enfrento con situaciones en las que tengo que explicar por qué hago lo que hago, ¿vale? Eh, Sobre todo en trabajos previos, ¿no? ¿Por qué me intereso por sufrimiento, por trauma, por víctimas? Supongo que por las mismas razones que otra gente se interesa por las finanzas o por la medicina. Son cosas que uno hace de forma un poco intuitiva y las trata de hacer lo mejor posible. Entonces, cuando hablas de facturación, todos tenemos que vivir de algo.
Y yo no te voy a decir que yo hago el trabajo de forma altruista. Yo hago muchísimo trabajo de forma altruista, muchísimo. Gran parte del trabajo que hago es de forma altruista, gran parte del trabajo que hago es también publicitario y ahí sí que las finanzas cuentan más. Pero cuando ves casos como estos, yo creo que la palabra facturación hay que tenerla, hay que manejarla con cuidado, ¿vale? Y me explico. Por un lado, desde mi punto de vista, no es viable pagar por testimonios. Eso, llámale vieja guardia, llámale hacer las cosas a la antigua, para mí va más allá de un periodo de tiempo en el que se hacen las cosas. Para mí es algo un poco más conectado con los valores humanos. No hay que olvidarse nunca que estas historias no son ficción, son gente real. Entonces, cuando hablas de facturación y yo me imagino que te refieres al hecho de pagar o no pagar por testimonios, yo eso lo tengo muy en claro. Yo puedo pagar por una asesoría muy específica. Claro, es posiblemente un contribuidor que te da una asesoría muy específica, una persona que tiene que dejar de trabajar 2, 3, 4 horas, tomarse un día o dos libres. Mira, en mi experiencia, la gente que podría pedirte una remuneración, no te la pide, porque entiende lo que estás haciendo. Entonces, su mismo esquema de valores le indica que para contar la historia bien, el dinero en ese momento no es importante. Pero también es muy viable el pagar por un servicio, ¿sabes? Eso es normal. Lo que yo no puedo hacer es pagar por un testimonio y sobre todo de alguien que está involucrado. ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, desde el momento que yo estoy haciendo si yo, José, si yo te hubiera pagado a ti por hacer el grandísimo favor que me hiciste, si yo te hubiera pagado, ya existe una duda de si lo que me has dicho va más en la línea de lo que yo quiero escuchar o de lo que realmente tú quieres decir. Y eso es la gran diferencia. Y cuando entiendes eso y entiendes que aquí la gente a la que estás impactando con tu trabajo es gente real, porque tú ves este documental, haces tus podcasts y ya está, y al siguiente día te pasas a otra cosa. Y yo estoy en este momento ya en otro proyecto. Para mí el proyecto de Receta para un asesinato está en el pasado. Pero para la gente que está en este documental afectada y sobre todo las familias, Darlene, Silvia y otros a quien no conozco, como puede ser Rodolfo y mucha gente más que está directamente afectada y que no conozco, para ellos la historia continúa. Y va a continuar, y se la van a llevar durante muchos años, si no es que toda su vida. Y ahí tenemos que tener una responsabilidad los que lidiamos con estos temas. No podemos ir como cowboys, les llamo yo. Y mucho del problema es la parte mediática que trata de facturar. Vuelvo a tu palabra, ¿no? No solamente es desde mi punto, sino es la parte mediática que trata de facturar. Es un negocio, a fin de cuentas es un negocio, pero esa es otra conversación. Si quieres, hablamos un rato de eso, o si quieres, hablamos un rato de eso en otro momento, pero hay mira, José, la línea entre periodismo y entretenimiento, la línea divisoria entre periodismo y entretenimiento, en toda mi carrera, llevo 30 años haciendo esto, nunca la he visto tan delgada, ¿sabes? Y en este caso no la he visto, no la ha habido, ¿sabes? ¿Sabes? Eso es muy delicado. Eso va en detrimento, va en detrimento, en muchísimos niveles se convierte en un detrimento social. Y eso me gustaría que los periodistas, algunos, no todos, algunos sectores de la prensa, lo vieran con ojos más objetivos, ¿no? ¿Es así? Una cosa, claro, yo te hablo de facturación, pero es que hay una cosa que es que queda patente en tu documental y es que lo ponéis arranca ya con esa frase de este documental no ha pagado a nadie de los que han intervenido y tal. O sea, eso queda ahí, digo yo, eso es un tirón de orejas. No lo digo yo, es que me lo dice la gente. ¿Será un tirón de orejas porque, no sé, yo te digo a ti que esa frase la decidiste tú, o eso lo ponen No recuerdo exactamente quién tomó la decisión de ponerla ahí, pero bueno, ya te digo yo que yo no hubiera aceptado el que esa frase no estuviera ahí. Yo creo que fue una combinación de decisiones. Yo es algo que siempre dejo muy en claro, ¿sabes? Siempre lo dejo muy en claro. Y también te lo digo, y recuerdo algún caso,
sobre todo de algún colega mío, en donde se ha pagado, pues, por los derechos de la historia, por etcétera, en historias quizá de otro tipo, pero inmediatamente se hace público y se sabe la transacción que hay. Es sano, ¿sabes? Es sano. Y sí, 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 eso fue algo que quisimos poner bien en claro desde el principio, ¿no? Supongo que ayuda un poco a que la gente que tiene poco claro el cómo funciona esto se dé cuenta de que nosotros hicimos las cosas de esta manera, ¿no? Vamos a entrar en el documental, José. Vamos a empezar por el principio. Me ha gustado mucho, muchísimo, el hecho de que comencéis con Edwin. O sea, ya hay una clara diferencia entre lo que vimos hasta ahora y lo que hemos visto a partir de vuestro documental, y es el peso que le dais a la figura de la víctima y a los familiares de la víctima, ¿no? Imagino que eso fue decisión tuya como director por el hecho de que después de tu investigación te quedó bastante claro quién era la víctima y quién era el asesino, ¿no? O sea, ahí no te cabe duda de ello, ¿no? A ver, sí, la respuesta corta es sí, claro que decidí eso. Mira, vamos un poquito más atrás. Eh, no estoy yo aquí para criticar el trabajo de nadie, ni de la prensa, las historias, cómo se han montado, algunas recreaciones, otros documentales. No es mi labor el juzgar el trabajo de colegas y compañeros. Lo que sí noté yo es, es que la línea narrativa estaba un poco desorganizada. Yo hablaba con la gente, ¿no? Y preguntaba, ¿qué sabes del caso? Y de pronto te decían cada locura que dices, pero ¿dónde sacaste eso? Es que lo he escuchado. Digo, bueno, no me lo habrás escuchado porque eso no tiene ninguna verdad, ¿no? Y se hablaba de que Edwin era narcotraficante, de que Daniel era esto y lo otro. Mentiras de ambos lados, a fin de cuentas, pero no tanto mentiras, sino elaboraciones ficticias provenientes de una falta de información robusta y como parte de la falta de esa información robusta estaba la falta de orden. ¿Vale? No se entendía bien cuáles eran los elementos de esta historia. Uno veía la misma foto todo el tiempo, un chico rubio, de europeo, arrestado en un país lejano y poco más. Entonces, para mí fue una preocupación desde el principio el que esta historia se entendiera en cualquier parte del planeta, supieras o no supieras del caso. Es decir, alguien se levanta en Tokio y pone la televisión y ve este documental, lo entendiera perfectamente, ¿vale? Sin ningún tipo de referencia. Eso no se ha hecho bien en muchos otros medios. Se asume que el espectador conoce la historia y entonces tratamos de desviar un poco eh, la narrativa hacia el lado al que queremos llegar con la conclusión, ¿no? Entonces, para mí esa preocupación fue importante. Hay que ordenar esto para que lo pueda entender cualquier persona, desde la que lo ha seguido al detalle como tú, hasta alguien que no sabe dónde está España, ¿vale? Y eso me lleva a explicar cada uno de los personajes, en este caso, tanto Edwin como Daniel. Por eso empiezo con Edwin, seguido de Daniel, y estoy de acuerdo en lo que dices, empiezo con Edwin porque él es el que no está. Y posiblemente también tomé en cuenta el factor de que tenía testimonios más cercanos a su niñez. A mí me preocupó mucho, mira, me acuerdo cuando fui a Colombia, había personajes que estaban muy cerca de la historia. Yo los había visto mucho en televisión, ¿no? No recuerdo sus nombres. Gente del entorno de Edwin, que había visto mucho. Yo lo que le pedía a mi equipo es, búsquenme los que no han salido en la tele, porque esos son los que probablemente sepan más. Porque cuando esto pasa, normalmente la gente que más sabe, la gente más cercana, se arropa y se protege, no salta a los medios de comunicación de forma automática. Entonces logré testimonios muy interesantes que están en el documental y esa narrativa era muy sólida, era muy reivindicativa y por eso decidí empezarlo así. Y sí, tienes razón, porque el que no está y el que no estaba para hablar y el que desgraciadamente había fallecido, era la persona con la que había que empezar esto. Eso lo tuve muy claro desde el principio.
La investigación fue, yo imagino, ¿no? Que ahora hacéis Tailandia, Colombia y España, ¿no? O sea, no habéis ido a Chile, Argentina y esos países, no los habéis ido allí a investigar, ¿no? No, mira, al principio sí que tenía interés en ir a Chile, pero poco a poco me di cuenta de que no era. Hablé con mucha gente en Chile, pero me di cuenta de que no tenía la relevancia necesaria para contar la historia. Tú sabes que cuando escribes un libro tan bueno como el tuyo, puedes ocupar mucho espacio en muchas direcciones, ¿no? Pero cuando cuentas la historia de forma audiovisual, estás más limitado. Entonces, sí, lo pensé en explorar un poco más las localizaciones de algunos de estos rumores y algunos de estos hechos, pero entendí que lo más práctico era concentrarse en los dos lugares, tanto Tailandia como Colombia, y después la parte que lo englobaba todo, tanto mediáticamente como en el caso de Daniel. Él era de España, históricamente, que era España, ¿no? Entonces me concentré en esas tres localizaciones. ¿Vale? Te pregunto esto porque, claro, hemos visto que ha salido mucha gente hablando de Edwin. ¿Encontraste a alguien que te hablase mal de él? O sea, ¿encontraste a alguien que te hablase con verdades mal de Edwin Arrieta? O sea, lo que tanto hemos escuchado en televisión: narcotráfico, cirugías catastróficas, tráfico de dinero, no sé. ¿Encontraste algo tú en tu investigación, que también que has estado allí en todos No, estos países? no encontré a nadie que me hablara mal de Edwin. Eh, lo, Cualquier persona que de un día para el otro pasa del ámbito privado, es distinto con gente que lleva muchos años expuesta a los medios, pero de un día para el otro estás en un ámbito completamente privado y pasas a una exposición mediática como esta, va a haber cosas en el pasado de esa persona que son muy fáciles de malinterpretar, muy, muy fáciles. Entonces, cuando me preguntas, ¿encontraste a una persona que te hablara mal de Edwin? La respuesta es muy clara, no, y la busqué, ¿eh? Y la busqué con ganas. Y te puedo decir auténticamente que no la encontré. Ahora, sí que estoy completamente al tanto, de hecho en mi documental utilizo algunas de estas versiones, eh, testimonios, versiones, entrevistas que van en contra de la reputación de Edwin. De hecho usamos grafismos de forma completamente sarcástica para hacerle entender a la audiencia de que lo que se estaba haciendo era un ruido mediático sin ninguna esencia. Hay un ejemplo que le dimos muchas vueltas, que es la parte de los errores, ¿no? De un cirujano plástico. A ver, pues lo contesto de una vez. A ver, a ti te han operado hace poco, no sé qué experiencia hayas tenido, pero cualquier persona que pasa por un quirófano en Occidente tiene que firmar ahí absolutamente todos los documentos necesarios para exculpar a cualquiera que cometa un error. Todo mundo comete errores y los médicos y los cirujanos también cometen errores y eso es entendible. En el caso de Edwin, es que no me lo tienen que decir. Estoy seguro que hay gente que no está de acuerdo con lo que él hizo, el trabajo, el resultado del trabajo que él hizo, estoy seguro. Eh, pero es que de verdad que no encontré a nadie más que la gente que había publicado cosas que yo no sé si eran relevantes, ciertas, pero que las había publicado en otros medios, pero sin poner a nadie enfrente de la cámara, ¿sabes? Sin un testimonio tal. Es que a Mm, eso es a lo que me refiero, porque salen hablando los que hablan bien de Edwin, que dan la cara, o sea, los que han quedado bien en la cirugía, y me faltó ver delante de la cámara a los que habían salido mal. O sea, es que no hay nadie, más allá de algunos eh, audios esporádicos. ¿Intentaste buscar a esa Sí, claro, gente? O sí que sea, ¿intentaste tratamos, buscar a claro que esa gente? tratamos, pero no la encontramos. No es algo relevante. Es que, a ver, si tú tienes, no sé, es que no puedo hablar de números, pero si tienes, por decir un número, 100 personas que te hablan bien y tienes una que te habla mal, es muy difícil encontrar a esa persona, ¿sabes? Yo personalmente no la encontré. Yo sé que se ha hecho ruido de eso y seguramente que las hay, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no las haya. Seguramente que las hay. Yo no las encontré, las busqué. Yo lo que encontré fue una serie de publicaciones que están en el documental, pero están puestas ahí con un tono sarcástico para empezar a introducir el problema mediático.
De hecho, no recuerdo ahora mismo si es parte de esa secuencia, pero usamos algunos dibujos de Edwin exagerando esta situación que lo ponían como narcotraficante. Eso todo es un tono sarcástico. Espero que la gente lo entienda, porque es que al rato todavía me van a decir que estoy yo promoviendo eso. No, eso es un tono sarcástico que Tienes, tienes, espero que tienes, se... tienes, tienes, tienes críticas que dicen que promueves eso. ¿Eh? Yo te lo digo para que lo sepas. ¿Eh? Hay críticas. ¿Eh? Bueno, pues, Por eso quería que la pues aclarases y que quedase claro que era en tono sarcástico. Claro, sí, yo lo entendí. es definitivamente eso. Yo creo que si sigues la línea de todo el documental te darás cuenta de que eso está presentado un poco, decir, bueno, pues tengo que balancear esto, lo trato de balancear, pero lo balanceo de una forma en la cual es un poco más comedia, dark comedy que otra cosa, ¿sabes? Y por eso hacemos a Edwin, no recuerdo ahora los detalles del grafismo, pero exageramos eso sí, exacto, con narcotraficantes detrás. Exactamente, o sea, a ver, yo ni siquiera encontré esencia en el testimonio aquel de la nariz y cosas de estas. Es un poco paja todo esto, pero es un pequeño primer hint, guiño, ¿no? Guiño es la palabra, un pequeño guiño a esta avalancha mediática que está por venir, ¿no? Dentro del documental, Mm. ¿vale? Oye, José, te quería decir, porque claro, aquí pasa una cosa, está la gente, lógica, yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente, porque al final no deja de ser dar fluidez al documental y demás, y que la cosa vaya más, digamos, yo no diría más comercial, pero sí más sencillo para la gente que no conoce el caso. Pero claro, te metes en el mundo de Internet en el que hay mucha gente que lo conoce muy bien y se han dado cuenta de algunos fallos a la hora de la cronología, ¿no? De la cronología del suceso. A ver, que realmente luego, a la hora de la verdad, no influyen en el final del caso, ¿no? Yo sí he echado en falta, por ejemplo, el especificar el tema de las compras, como o sea, hay algunas cosas que a mí me han faltado, pero entiendo ese dinamismo que tiene que tener el documental y no tenéis las horas, por ejemplo, que tenemos los que nos ponemos en YouTube. Bueno, al escribir un libro, pero bueno, me gustaría que explicase saber el tema del montaje y demás, cómo lo habéis llevado, Eh, cómo lo eh, decidisteis las cosas. Mira, eso, a ver, no es el caso de este documental. Desgraciadamente o afortunadamente es el caso de cualquier documental. Cuando un documental va a la par de libros o de un libro, en este caso, por ejemplo, el tuyo, se han escrito otros libros, yo creo que esto está muy documentado, pero tú has hecho una documentación muy, muy, muy específica y muy al detalle, traduciendo tanto el case file, ¿no? La causa, como los documentos del juicio. Yo me basé en esos mismos documentos y también me basé en opiniones tuyas y en confirmaciones tuyas y de otras personas, ¿no? Cuando tienes todo esto, yo tengo una costumbre de poner todo en una pared, ¿vale? Empiezo desde el principio hasta el fin y voy tratando de mover los elementos. Pero ¿qué pasa? Y sobre todo con algo tan documentado, no lo puedes contar todo, ¿vale? No, esto no es una justificación para errores. Espero que no, de verdad lo espero, que no haya, seguramente que gente como tú me pueda regañar por pequeños detalles y la explicación es que muchas veces no puedes incluirlo todo y tienes que tomar un poco de licencia creativa moviendo algunas cosas un pelín en el tiempo, ¿sabes? Si esto después de por decir algo, comprar los cuchillos fue para el otro sitio y luego volvió aquí y tenemos que hacerlo fluir. No te digo que no se nos haya pasado algo, seguramente que se nos pasaron cosas, ¿vale? Pero te digo también que esto tiene que fluir para una audiencia que está mirando una pantalla. A veces no es tan sencillo y te lo resumo de esta forma. A mí me cuesta, de hecho no recuerdo debe de haberlos, ¿eh? Pero no recuerdo un documental que sea mejor que el libro, ¿no? ¿Y a qué me refiero mejor? A que esté más completo, más informado. Tú tienes que resumir las cosas, tienes que hacerlas fluir, tienes que darle tiempos y más hoy en día que no, porque cuando ibas al cine, mira, te cuento un detalle, esto era para cine, cuando hago algo para cine, tú tienes un control sobre la audiencia. Entonces yo te puedo aburrir, si me da la gana, puedo tratar de dejarte en calma como audiencia 15 minutos y sé que no vas a estar muy entretenido ahí porque es aburrido. Pero sé que vas a estar viéndolo porque estás en un cine, ¿no? Y después te puedo sorprender o tratar de sorprenderte con un cambio, un twist en la historia. Pero hoy en día
los que hacemos esto tenemos que luchar contra otros factores, que es estarle dando al Instagram, por decir algo, o la cena, ¿no? O el perro, o el timbre, o muchas cosas más. Entonces, tienes que ser muy hábil a la hora de no... De captar la atención de tu audiencia. Y los que nos dedicamos a esto desde hace 30 años, hemos tenido que evolucionar en la forma en la que producimos este tipo de narrativas, de forma en la que sean viables para estas plataformas y para la televisión. Televisión no lineal, me refiero, ¿no? Donde puedes parar, cambiar de canal. Entonces, respondiendo de forma breve tu pregunta, sí, estoy consciente de algunos pequeños ajustes en la narrativa y espero que no me regañes mucho si ves alguno más en los episodios que vienen, porque ha sido definitivamente sin ninguna mala intención y sin ninguna intención. Y a quien conozca el caso de forma meticulosa, lo único que puedo decir es, por favor, lean el libro de Triun o lean el caso, lean la documentación para saber el detalle preciso, ¿no? De todo. ¿Ok? Oye, te voy a hacer una... Yo soy partidario exactamente, hubiese hecho lo mismo que tú, porque yo en mis trabajos lo suelo hacer, pero fue difícil tomar, porque hay un momento del documental, el segundo capítulo, que a mucha gente le ha podido parecer duro, ¿no? Que aunque sea con ilustraciones, es un momento duro, ¿no? Que es el momento del asesinato, del descuartizamiento, de cómo lo prepara. Bueno, y luego eso cerrar el frigorífico con la cámara dentro e irnos a Lorica y ver ese silencio, ¿no? Ese silencio sepulcral. Yo eso lo dije en mi documental, bueno, en el podcast que hice o en el vídeo que hice al día siguiente, digo, para mí eso es cine, o sea, eso es ese momento de contención, ¿no? Eso para mí fue sublime, fue apoteósico. O sea, yo la verdad que, porque te hacen sentir ese sentimiento, ¿no? Pero claro, tomar la decisión de incluir esos documentos, esa visión gráfica, ¿fue difícil? ¿Lo viste desde primera hora y eso es lo que querías? ¿O Sí, cómo? a ver, yo sabía que iba a haber, agradezco que lo hayas entendido así porque mucha gente seguramente no lo entenderá así. Mira, yo he hablado con las personas de las familias que hablan conmigo, tanto de un lado como el otro, les he prácticamente me he disculpado de esa y otras secuencias, pero sobre todo de esa con anticipación. Eh, Esto no está hecho para que lo vean la familia cercana ni de un lado ni del otro, ¿no? Yo, esto no es producto de una, José, esto no es producto de, quiero que esto quede claro, no es producto eh, de un eh, impulso creativo sin ningún control de mi parte y decir, con esto voy a hacer estallar la opinión y voy a dividir. No, no, para nada. Esto lo hablamos con psicólogos, lo hablamos con gente que ve un lado y el otro. Yo expongo mis razones y al final decidimos ir por este camino. A ver, ¿cuáles son mis razones para haber explicado de forma tan gráfica lo que sucedió en esta villa? Y es una respuesta muy sencilla. Yo sentí que se había normalizado lo que pasó allí. ¿Vale? Eh, Se hablaba de descuartizamiento de una persona que no lo merecía por una persona que tampoco esperarías que lo hiciera, como si esto fuera normal. Y que es curioso, es muchísimo más normal de lo que la gente pudiera creer, porque el crimen este tampoco es tan inusual. Eh, pero yo sentí que se había normalizado. Y el hecho de este circo mediático y se le llama en español blanqueamiento, sectores de la prensa que cruzaron esa línea y empezaron a ver esta historia como si fuera un partido Real Madrid-Barcelona o unas elecciones derecha e izquierda, empezaron a jugar a esto con ideología. Yo creo que era necesario, y por eso lo decidí, que tuvieran un momento de reflexión, que son esos 4 minutos, son 2 minutos de la secuencia y después 2 minutos de los silencios. Yo quise crear un espacio para que la gente reflexionara sobre el tema de lo que estábamos hablando, ¿vale? Y entonces yo trabajé con un equipo de artistas gráficos, Luke McDonald, y su equipo de animadores ellos están en Londres. Eh,
hablamos mucho de cómo hacer esto con la palabra taste. Es taste, no sé cómo traducirlo y perdonen mi falta de fluidez entre moverme en el inglés y el español, pero normalmente hablo en inglés. Ese taste de gusto, que no hacer esto que no tuviera elegancia, no tuviera gusto. Tratar de evitar eh, unas ilustraciones gory solo por el hecho de ser por el morbo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y encontrar un balance entre enseñar la crudeza de lo que pasó, pero tampoco pasarse. Yo creo que fue tan crudo lo que pasó que cuando ves esto, posiblemente tu primer razonamiento sea, se pasaron. Pues no nos pasamos. Creo que pudimos haberlo hecho muchísimo más gráfico y yo lo que quería es que la gente hiciera esto, ¿sabes? Mirara para otro lado en algunos momentos, afectarla de esa forma. Es muy difícil, ¿eh? Con grafismos, porque un grafismo es un grafismo, a fin de cuentas. Y luego los siguientes 2 minutos quise que la gente se diera cuenta de que el hablar de un descuartizamiento, de un crimen así, tiene un impacto muy grande. Y ese impacto tan grande fue en toda esta gente. Y por eso puse esa edición de esa forma, con silencio. Simplemente mirando para que el espectador pudiera digerir lo que había pasado. Todo fue planificado, desde la toma esa en la que nos movemos muy lentamente hacia la vía y escuchamos los últimos mensajes de Edwin, la secuencia gráfica de las acciones, que todo está de la mano de lo que sabemos, porque lo único que sabemos, o por lo menos yo, es lo que contó él, ¿no? Porque lo demás puede ser especulación y hay que dejarle a las autoridades, como ya se le dejó, y a un juez que determine, después de presentar las pruebas, lo que pasó. Pero quien lo contó, pues obviamente fue Daniel, así tratamos de hacerlo. Y después esos silencios. Todo esto fue planificado, yo lo tuve muy en claro desde el principio antes de filmar, que quería crear un impacto grande en la audiencia y espero que lo haya conseguido. Desgraciadamente va a haber gente que no le va a gustar, va a haber mucha gente que va a pensar que era innecesario, y yo en este caso les invitaría a estar de acuerdo en estar en desacuerdo y que continuaran viendo el documental sin hacer única referencia a esa secuencia, ¿no? Y a quien le haya parecido correcto, pues se lo agradezco. Pero cualquiera que te haya escuchado hablar estará diciendo, coño, parece que se han puesto de acuerdo. Yo dije exactamente lo mismo. Digo, los documentales no se hacen para que lo vean los familiares de las víctimas. Se hacen para Mm. que lo vea la gente. Y los familiares de las víctimas no deben de ver los documentales ni leer los libros que salgan del caso. O sea, no deben. Luego hay muchos que sí lo hacen, pero no deberían. No deberían porque además es bueno enseñar a la gente. Hombre, no se puede demostrar igual con grafismo que con la realidad la crudeza del crimen, pero por lo menos que se hagan una idea de lo que hizo Daniel, en este caso él, en una villa. O sea, no el romanticismo de, como se decían los abogados, se descuartizó, eso tampoco hay que dar importancia. No, se descuartizó, no, lo hizo así. O sea, mirad cómo es esto, ¿no? O sea, que aparecieron en una bolsa los intestinos de Winner Rieta, a ver si me entendéis, que es muy fácil hablar sin saber la profundidad del caso, ¿no? José, ¿te costó mucho trabajo encontrar a James Bond? Porque creo que la defensa todavía lo está buscando para llamarlo para el juicio, ¿eh? O sea, o sea, el punto clave de toda la defensa, que era intentar demostrar que ese hombre había mentido y había manipulado a Daniel para que confesase, pero no lo llaman a declarar. O sea, yo no sé si es que no lo encontraron o no lo buscaron o se les olvidó después quién era este hombre. ¿Te costó mucho trabajo o qué? No, tampoco costó mucho trabajo. Él es un policía que está allí en la isla. No, mira, a mí podemos tirarnos hablando mucho tiempo sobre los procedimientos de la policía tailandesa y si quieres hablamos un poco de eso también. Yo puedo hablarte de lo que sé y nada más. Pero yo no lo plantearía como que me haya costado trabajo encontrarle. De hecho, el primer día que visité la comisaría, hablé un rato con él, ¿no? Es de los pocos que habla inglés y ahí estaba, ¿no? Y era una persona muy educada y es curioso decirlo de esa forma, porque es que mira, la policía tiene mala fama en Nueva York, en Londres, en Madrid o en Bangkok, ¿sabes? Siempre la policía tiene las de perder, algunas veces justificadamente y otras veces no. En este caso, yo vi muy correcta la actitud de la policía, por lo menos conmigo, y si tuve alguna dificultad fue pedir los permisos indicados para hablar con él.
Entonces, porque son estrictos, es policía, no pueden, supongo por regulaciones internas, no puede cualquiera ponerse enfrente de una cámara, eso es completamente entendible. Y yo no voy con el micrófono por delante preguntándole a la gente porque eso no es lo que hago. Entonces se pidieron los permisos adecuados y yo hablé un poco con él para explicarle lo que yo quería hacer de esto, simplemente que me contara la verdad sin ningún tipo de restricciones. Y así fue. No, no hubo complicaciones, ¿no? No, para nada. Pero que lo conteste rápido, ¿no? Te digo, y menos complicaciones tendría la defensa si lo pone como testigo, el juez lo llama, o sea que ya ves tú. Mm, Es que no mm. apareció en el juicio, debería de haber aparecido porque era una pieza clave de la línea defensiva, ¿no? Después de hablar con él, porque eres el único que lo ha puesto delante de una cámara, que se ha sentado contigo, has podido preguntar lo que tú quisieses preguntarle, ¿te ha Mm. dado la impresión de que engañó a Daniel Sancho, de que manipuló a Daniel Sancho, de que lo trajinó, de que se lo llevó a su terreno y tal? ¿O te ha dado la impresión de que el tío hizo su trabajo? Mira, te lo voy a contestar con otro ejemplo. No, en mi caso, yo no puedo utilizar cualquier tipo de fuente solamente porque se presente como una fuente, como un experto, como un punto clave en la historia. Tengo que preguntar a la gente que creo yo que sabe y después tratar de identificar si ese testimonio es verídico, si esa historia es verídica. Tengo que utilizar todos mis medios posibles para tratar de identificar cualquier falla o cualquier agenda o intención oscura en ese testimonio, ¿no? Entonces, mm, la calidad de las fuentes también es importante, porque yo puedo ir con cualquier otro de los policías que estuvo allí, pero fui con él por las razones que ya explicaste, ¿no? Era importante hablar con él porque él estuvo cercano a Daniel desde el momento uno. A mí la impresión que me dio esta persona es de honestidad, ¿sabes? De cercanía, un poco naive. Naive es inocente, ¿sabes? Y habrá mucha gente que diga, pero no, estás mal. ¿Cómo? Yo te puedo decir lo único lo que te lo digo porque yo estuve tiempo con él y le conocí y tuve la oportunidad de ver rasgos que igual no se pueden ver cuando solamente ves imágenes en televisión, ¿no? Cuando uno hace esto por tantísimos años, te vuelves inconscientemente bueno a la hora de detectar si te mienten o no te mienten, o si hay agenda o no hay agenda, o si te están tratando de contar algo que no es verdad. Y te puedes equivocar. Yo no te digo que sea uno infalible a la hora de pasar por estos procesos, pero mi impresión es que era- él terminó en el lugar no indicado, en el momento no indicado, y le tocó comerse todo este problema. Porque era el que estaba allí para atender el turno, para estar allí atendiendo a Daniel. No siento que haya habido ningún tipo de engaño contra él. De hecho, yo me atrevería a decir que incluso hubo una actitud demasiado benévola hacia a Daniel. Yo he entrevistado policía por todo el mundo, ya te digo yo, que si Daniel hubiera cometido este crimen en otras partes del mundo, no hubiera paseado como paseó esto, ¿sabes? Hubiera sido una situación bastante más dramática. Aquí yo creo que fue todo bastante claro y este chico pues hablaba un poco de inglés, Daniel tengo entendido que habla inglés y ahí hubo esa cercanía y ya está. Ahora, que le engañó o no le engañó, yo no lo sé. La policía tiene ¿Se lo sus... preguntasteis? ¿Se lo preguntasteis? ¿Le llegasteis a preguntar o le explicasteis lo que se estaba diciendo de él? O sea, le pregunté muchas cosas, no recuerdo exactamente si le pregunté si había engañado a Daniel, yo le pregunté el proceso que había llevado con Daniel y él me explicó muy claramente que ellos tienen metodologías, ¿sabes? Ellos tienen metodologías en las que te pueden llegar a manipular, pero es que es su trabajo, ¿sabes? Yo he escuchado de papeles que se le hicieron firmar, que no tenía ningún tipo de sentido, que le engañaron para firmar papeles. Yo eso no lo vi, ¿vale? Sí, un poco, si me preguntas lo estricto que fueron esas declaraciones y el orden en el que se hicieron, pues, a ver, yo no soy ni policía, ni juez, ni abogado. Y lo que sí tengo muy en claro es que
en todos los países del mundo se hacen las cosas de forma distinta y ellos tienen una metodología que hasta donde yo puedo llegar es bastante correcta. Será distinta a la que se pueda utilizar en Inglaterra o en España, pero es bastante correcta. Y la relación que hubo entre este policía y Daniel, no creo que sea posible, ¿no? Pero yo a veces lo pienso, si en algún momento fuera posible ponerlos frente a frente, yo creo que habría un momento de empatía, porque cuando Daniel, a Daniel lo trasladaron, yo no sé lo que sintió Daniel, porque no se lo he podido preguntar, pero sí sé lo que este policía opinó de todo esto. Hay algunas cosas que se me dijeron fuera de cámara y caen más del lado de la empatía que del lado del engaño o la agenda premeditada para encarcelar a esta persona sí o sí. Eso es lo único Como que creo. que le cayó bien Daniel, a él le cayó bien. Pues Más o menos. no sé si es que le haya caído bien. Yo supongo que es una situación extraña incluso para un policía, ¿sabes? O sea, una persona que ha confesado a un crimen de este tipo, Daniel tiene una presencia que físicamente es distinta a los tailandeses, ¿no? Es una persona muy grande que tiene unos rasgos muy particulares y claro, yo me pongo en los pies de este policía y en esa situación posiblemente, a ver, tienes dos caminos, yo creo, ¿no? Empatizar o no. Yo ya te digo, he visto muchas situaciones de estas en otros países y precisamente el trato que tuvo Daniel aquí, yo creo que dentro de lo que le ha pasado, dentro de lo que ha hecho, ha tenido mucha suerte, ¿sabes? Porque en otras partes del mundo no hay no hay la capacidad de desarrollar hasta donde yo podría decir, incluso amistad con el policía, ¿no? O sea, esto no se da. Así que, y nada, y yo estoy muy, muy contento con el testimonio de este policía porque además me dio armas para poder entender lo que había pasado. Me contó cosas, ¿no? Que no se habían contado, que pasaron durante la detención y eso te deja ver un poco más, humanizarlo un poco, más que normalizarlo. No normalizar la situación, sino humanizarla, ¿no? Y eso él me Sí, ayudó. hay una muy concreta que es cuando dice lo de cuando le doy el teléfono se pone a ver su Facebook y su Instagram. Y a mí me quedo como diciendo, llama a tu padre o a tu madre. O sea, ese momento ese detallito es para cogerlo con pinza, ¿eh? Y decir, hostia, yo me quedé con ese detalle, no lo había escuchado, no lo sabía. Y fue muy, muy esclarecedor para muchas cosas. ¿Sí? Bueno, supongo que José, no te, supongo que le llamó la atención a él y por eso me lo dijo, ¿no? Es curioso, ¿no? Le habrá sorprendido igual que a ti, ¿no? Ujú. Ya. José, no te quiero entretener mucho más, ya solamente te voy a hacer una pregunta, dos de rigor ya del final, que, bueno, te voy a hacer dos, una que es de obligada pregunta, porque no paran de preguntar, decírmelo por los chats, oye, ¿sabes? Y sabes, y sabes, ¿se va a estrenar el documental en América, tanto Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, en América y en los restos de países? Porque ya me hablan hasta de Francia, que no lo han visto, y yo no sé, ¿qué sabes del resto de países donde se podrá? Desgraciadamente no sé mucho. Lo que te puedo decir es que hasta donde yo entiendo hay una intención muy grande de estrenarlo a nivel mundial y supongo que Latinoamérica y Estados Unidos son los países posiblemente que falten. En Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido no se ha estrenado siendo que tenemos Sky, no estoy seguro por qué. Pero bueno, eso no es mi área. Yo como director normalmente no estoy tan conectado con la distribución. La respuesta es, entiendo que hay una intención muy grande de estrenarlo, así que supongo que eso se anunciará en el momento que se sepa. Y, y en qué plataformas, eso no lo sé. Supongo, a mí me daría gusto que se estrenara en plataformas a las que la gente pueda acceder, ¿no? En todos estos sitios. Pero no sé exactamente dónde será. Yo eso, en el momento que lo sepa, primero, y segundo, que se pueda decir públicamente, yo te lo diré, ¿vale? Pues muchas gracias. Y la última que te voy a hacer. Esperamos sorpresas en los dos capítulos que nos quedan. O sea, alguna sorpresa así que la gente, incluso me sorprendan a mí que me conozco el caso, o a gente que nos conozcamos el caso, o crees que ya
vamos a entrar ya en temas que son ya ampliamente conocidos. No es una pregunta fácil de responder, José. A ver, no puedo hablar de los detalles por obvias razones de lo que viene en los siguientes dos capítulos. Eso yo creo que es mejor que la gente lo vea en lugar de que hable al detalle de lo que sucede. En materia de sorpresas, supongo que va a depender mucho del conocimiento que tengas del caso, ¿no? Habrá cosas que te puedan sorprender. Yo no hablaría tanto de sorpresas, hablaría un poco más de ángulos que igual la gente no ha conscientemente detectado, ¿no? Sobre todo alrededor de la cobertura. Trato de ser muy objetivo y reflexionar alrededor de la interpretación dentro de algunos sectores de los medios de comunicación que se hizo del caso. Entonces yo creo que eso, a mí me gustaría que la gente que vea los siguientes dos capítulos piense, más que se haya sorprendido, piense, reflexiones sobre la actitud que ha tenido ante el caso. Creo que es más el tono, ¿no? Ahora, seguramente hay gente que no esté familiarizada con el caso se seguirá sorprendiendo, ¿no? Porque eso, gente como tú, creo yo, José, que navegará sobre estos capítulos, posiblemente encontrando fallitos en cronologías y cosas de esas, y no me regañes mucho si encuentras alguna cosa más. El juicio es muy complejo, ¿eh? El juicio es muy complejo porque eso además, ¿Me lo dices o me lo cuentas? al haber, no, al haber sido a puerta cerrada y es complicadísimo Claro, es que la gente tiene que entender una cosa. O sea, claro, es que el documental lo empecé a grabar. Yo, por ejemplo, lo grabé en junio. Luego, es verdad que lo grabé en noviembre otra vez. Pero hasta entonces no teníamos las actas del juicio y todo. Yo supongo que esto habrá llevado un proceso previo en el que habréis montado parte, aunque luego después recibisteis las actas y demás, pero habréis tenido un momento previo en el que estabais totalmente a ciegas, ¿no? Sí, sí, no, y además que eh, no solamente a ciegas por el hecho de no tener de no estar el proceso no haber concluido el proceso, sino a ciegas por no tener el acceso que hubiéramos querido tener a todos los personajes clave dentro del proceso, ¿no? Eh, Mira, algo que creo que la gente, sin entrar en detalles, algo que la gente va a apreciar es algunas personas que hablan en el documental que no conocen. Hay mucha gente en Tailandia que va a contribuir y que posiblemente sus testimonios sean la sorpresa más grande. No quiero levantar expectativas en función de sorpresas por lo que ya dije, pero por lo menos será interesante escuchar gente que no ha salido en ningún medio porque son las primeras entrevistas que han dado me las han dado a mí. Entonces eso, hasta donde yo sé. Entonces eso creo que puede ser interesante para la gente que conoce el caso. Te he dicho la última, pero es que me salta esta y te la tengo que preguntar. ¿Alguien se va a ver retratado en los últimos dos capítulos? O sea, Alguien se ¿alguien se va, va a se ver, va, se va a ver qué a ver cosa. retratado? No sé si entiendes la pregunta. ¿Se va a ver No, expuesto? ¿Se va a ver como diciendo, hostia, qué bien o qué mal he quedado? Qué mal he no, quedado. no puedo entrar en detalles, pero mira, hay algo que me gustaría decir, si es tu última pregunta, me gustaría decir algo que lo digo siempre que en un ámbito más de trabajo con mi equipo o de forma más privada con la gente que sabe de este proyecto. Tú me preguntaste sobre el acceso a la parte de Daniel, ¿no? De ambos lados. Y no puedo medir todo ese acceso con la misma regla, ¿vale? Hay una persona en todo esto que se llama Silvia, que a mi modo de ver ha pasado con muchísima dignidad eh, y que ha quedado un poco olvidada dentro de la narrativa por el hecho de que ella misma se ha distanciado. Entonces, yo no quiero adelantar absolutamente nada porque no se trata de adelantar nada en función de Silvia, pero sí que lo quería decir porque a mí me hubiera gustado que ella hubiera tenido una voz mayor dentro de estos primeros 3 episodios, pero al mismo tiempo no la ha tenido, pero no por las mismas razones que el resto de la gente dentro del lado de la defensa.
eso, eso es así, ¿sabes? No puedes medir a toda la gente con la misma regla o todas las decisiones, no es una cuestión de juicio, ¿no? Las decisiones se toman por el beneficio, las toma la gente por el beneficio o el prejuicio que les pueda generar una contribución a un trabajo de estos. Yo a Silvia reconozco realmente que es una víctima como muchas otras, pero es una víctima en silencio y cuando hay una víctima en silencio es un proceso a veces muchísimo más injusto y frustrante de lo que es cuando eres expuesto a los medios, sea de buena o de mala forma. Entonces es esa pequeña reflexión, te lo quiero dejar así, ¿no? Yo creo que Bueno, perfecto. hay muchas víctimas, José, en esto, no Y solamente daños una colaterales. misma. Ujú. ¿Perdona? Bueno, José, oye, y daños colaterales de todo esto. Hay víctimas y daños Muchos, colaterales. Pero eso es normal. muchos. Bueno, Ujú. José, pues de verdad, oye, muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, ¿quieres decir algo aparte ya de las preguntas que yo te he hecho? ¿Quieres No, comentar no, algo? Digo, ¿se te queda algo en el tintero? nada, es un placer hablar contigo. Podríamos charlar mucho más tiempo. Ya Bueno, charlaremos en otras ocasiones. Yo no estoy, como bien sabes, no estoy en España, no estoy en Europa ahora. En algún momento volveré por allí y espero que la gente, dentro de lo que cabe, aprecie el trabajo que se ha hecho con las mejores intenciones posibles y tratando de yo siempre hago las cosas o trato de hacerlas con objetividad, integridad, honestidad y compasión. Y espero que eso, tanto para los que han participado como para la audiencia, les quede bien claro. pues muchísimas gracias, José, de verdad. Y bueno, y encantado y agradecerte sobre todo eso, que me dejases participar en este documental y nos quedan 2 capítulos. Uno se estrena el domingo este y el próximo domingo. Así que estaremos pendientes. Muchas gracias, José, y encantado de haberte tenido aquí esta noche con nosotros. Gracias a ti, José. Hasta luego.